Volvámonos verdes. Cuando hablamos de un cambio radical en el modelo económico, no es muy buena idea ir directamente a las soluciones. Estamos programados con un modelo económico y para cambiarlo hace falta un renacimiento total. Ello requiere un análisis sistémico en profundidad. Las soluciones deben salir de ese análisis. Necesitamos frenar y gastar más tiempo en el análisis antes de improvisar soluciones falsas. Tenemos poco tiempo, pero una falsa solución nos hará perder más tiempo que hacer un buen análisis sistémico. Para escalar una montaña, debemos saber primero dónde está la montaña. Douglas Tompkins. En un hermoso bosque del sur de Chile conversamos con Dominique Durán acerca de los hermosos flamencos. Dominique es una conservacionista especializada en aves y apasionada por flamencos, cóndores, hongos y montañas. Es directora de proyectos de conservación de la Fundación Simbiótica, donde se dedica a la conservación de los flamencos y de ecosistemas altoandinos. Somos Katy y Seba y este es nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Yaniki, hola. Hola, ¿Cómo estás? ¿bien y tú? Bien. Aquí felices de poder entrevistarte. Ah, yo también. Estoy muy feliz de que estén acá. Qué bueno, me encanta que los invitados estén contentos con nuestro podcast. Que no se pongan nerviosos. No, estoy feliz, muy, muy, muy feliz. Bueno. Oye, nos estabas contando que creciste en un zoológico. Sí, po. Yo tengo una historia bien particular. Mi papá tenía un zoológico muy grande. Entonces yo fui una niña que me crié entre medio de animales africanos, con canguros, con pájaros. ¿En Chile? Sí. Ah. En la terraza de mi jardín habían flamencos. Afuera de mi terraza, yo cuando chica estaban ahí. Yo jugaba con las guaguas de flamenco. Crié todos los antílopes que te puedas imaginar. Tuve una instancia bien así salvaje, bien conectada con la naturaleza, pero sobre todo tuve interacción muy profunda con los animales. Po. Y de ahí claramente me enamoré de ellos. ¡Qué hermoso! Sí. O sea, eso era porque era un zoológico, era como parte de Era un zoológico privado. Entonces yo crecí ahí toda mi vida. Yo en mi pieza, yo dormía, yo siempre fui buena para criar animales. Entonces en mi pieza habían cunas con gacelas, guaguas, con patos, con cisnes, con pájaros. Y cuando empecé a crecer, me empecé a dedicar más a los pájaros, como que me nació la pasión pajaróloga total. Y pasé, no sé, yo creo que 15 años de mi vida criando pájaros exóticos muy raros. Y trabajé en muchos lugares, o hice pasantía en muchos lugares criando pájaros muy extraños. O sea, no necesariamente chilenos, pues, ¿cierto? No, ninguno chileno, todos de afuera. Así como exóticos, como... Quetzales, gallos de la roca. Lo que más crié fueron aves del paraíso, teníamos programas de aves del paraíso. Y ahí como que uno se empieza a dar cuenta cuando la gente dice, ay, si uno ve un pájaro y lo ve como parado en una rama y piensa que el pájaro no tiene sentimientos, que como que no vive y muere el pájaro. Pero cuando uno los cría, uno trabaja con ellos, uno se empieza a dar cuenta que los pájaros se enamoran, se ponen celos, cuando engordan se deprimen y se empiezan a sacar las plumas y que tienen las mismas relaciones humanas que nosotros, pero en otra dimensión. Y ahí realmente caí como en un efecto shock pajarólico y decidí dedicar toda mi vida a los pájaros. ¡Wow! ¿Y de ahí te empezaste a acercar también a pájaros en Chile? No, la verdad trabajé hasta los 40 años. Yo soy longeva, tengo 47. Y hasta los 40 trabajé en zoológico y a los 40 me bajó una crisis, como en las películas, pero me pasó de verdad. Y dije, no, yo no quiero trabajar más en zoológico, yo quiero trabajar en conservación. Y ahí dije, ¿con quién voy a trabajar? Y elegí al cóndor. Y ahí partí con la Unión de Ornitólogos, me asocié al proyecto que tenían ellos de liberaciones de cóndores y ahí partí recién trabajando en conservación. ¡Wow! Oye, y de ahí, bueno, ahí todavía no con flamencos, ¿cierto? Los flamencos vinieron después. Los flamencos vinieron, trabajé como 4 o 5 años con cóndores y yo trabajaba en una fundación que quería hacer un proyecto en el norte y me dijeron si podía hacer este proyecto de flamenco en el norte. Y yo no estaba tan convencida porque el cóndor es tan grande, es tan majestuoso.
Y este pajarito tan rosado, tan flaquito. Tan como, claro, sí, frágil. pues, como que yo decía, uy, no sé. Y claro, empecé a ir al norte y empecé a ver este desierto lleno de vida con estas aves asombrosas y me enamoré, pues. Y dejé todo por el flamenco. Wow. ¿Y ya no te dedicas entonces a liberaciones de No, cóndores? hago programas de educación de cóndores, pero más como de una manera. Tengo un Instagram que se llama Cóndor Chile, que también con eso sigo conectada y el cóndor siempre va a ser mi amor. El cóndor a mí me emociona mucho, pero realmente los flamencos me volaron la cabeza y siento que están mucho más desprotegidos y que me necesitaban mucho más que el cóndor de todas maneras porque el cóndor tiene grandes personas trabajando para él. Mm. Sí, pues nos decías cuando uno piensa en aves de Chile, por ejemplo, piensa en cóndor, pero no piensa en flamenco, pues. Sí, pues si tú me decías el desafío más grande de conservación que tenemos en Chile, totalmente es que el flamenco no es un ave reconocida. No hay una pertenencia del chileno por proteger a un flamenco. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo vaya a proteger algo que no conoces, que no sientes nada? Claro. Sí. Y eso está todo porque el norte está muy abandonado. Entonces, pero cuando uno va al norte es de los lugares con más vidas que uno puede tener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en Chile es partir por reconocer al flamenco, pensando que en Chile, de las 6 especies que hay en el mundo, Chile tiene 3. La mitad. Claro. Y que está desde el norte de Chile y llegan hasta Tierra del Fuego. Entonces es un pájaro que también une a todo el país. No es un pájaro que esté en una zona o en otra. Y aún así es muy poco reconocido. Y ese es el gran problema, yo creo, que tenemos en la conservación de los flamencos. Sí, o sea, es como darle a entender a las personas en Chile que tenemos flamencos que viven acá, que se reproducen, que se alimentan. Claro. Sí. Y eso de que llegan hasta el sur, eso yo lo supe hace poco. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese flamenco? De las 3 especies que hay en Chile, tenemos el andino y el de James, que esos viven en la macrozona norte de Chile. Y en Perú, Bolivia, el norte de Argentina, pero son andinos. Y ahí también vive el flamenco chileno. Pero el flamenco chileno, aparte de vivir en la macrozona norte, llega hasta, o sea, tú los puedes encontrar, cuando uno va a Puerto Natales, están en la costanera. Y cuando uno va a Tierra del Fuego, que es hermoso, uno ve estas grandes planicias con estas pozas llenas de flamenco, Wow. En el full frío. Y eso es algo que se ha explotado muy poco en Chile. Y nosotros este año con la Fundación Simbiótica por primera vez vamos a partir al sur de Chile y nos vamos a lanzar a estudiar los flamencos del sur de Chile y empezar a reconocerlos. Claro. Y entonces los flamencos como que migran, se mueven. Sí, pues los flamencos se mueven y de hecho, ponte tú, si uno va al norte de Chile en junio, va a haber mucho menos flamencos que en octubre. ¿Por qué? Porque se desplazan hacia Argentina, hacia Bolivia y vuelven generalmente a reproducirse. De las 3 especies, el flamenco de James se reproduce generalmente en Bolivia, en la Laguna Colorada. El flamenco chileno, aunque se llame chileno, se reproduce en Argentina, en Mar Chiquita, en grandes números. Eso no significa que no se reproduzcan en Chile, pero las grandes poblaciones grandes. Y el flamenco andino es nuestra gran joya. Chile es el gran lugar de nidificación de los flamencos andinos. Entonces, si tú me decís de todas las especies de flamencos que hay en Chile, el flamenco andino para mí es como el más característico y el que yo más amo. No lo puedo evitar, tengo una preferencia por él. Ah, lo estoy googleando. Qué bonito. No, es bello y tiene una manera de volar con el cuellito como que lo dobla, que es así. No, es lindo, lindo, lindo. ¿Y tú cómo se pueden reconocer a simple vista uno Sí. de otro? Es súper fácil, aunque no se crea, por las patas. El flamenco andino tiene las patas amarillo, el flamenco de James tiene las patas rojas y el flamenco chileno las tiene grises y tiene como unas rodilleras y las gualetas como rosadas fosforescentes. Entonces, si uno le mira los pies a los flamencos, los puede reproducir, o sea, no reproducir, los puede reconocer fácilmente. También los picos son distintos y la manera como caminan. Qué bonito. Y ese me pareció impresionante que el flamenco, como tú decías, están desde el norte de Chile hasta el sur de Chile, el chileno, o sea, se adaptan a distintos climas. ¿Cómo les va con el frío, con el Son calor? increíbles, por eso te digo que yo me enamoré de ellos. Tenís flamencos que viven a 4.000 metros, se reproducen a 4.000 metros, se alimentan en lagunas altamente salobres, que en el día hacen 30 grados y en la noche hacen 20 grados bajo cero y ellos están felices. Pueden llegar a lugares donde hay hielo y están felices. Y tenemos un pajarito que pesa entre 6 y 2 kilos y que es capaz de adaptarse a todo. Son gregarios, viven de a muchos. Cuando hablamos de colonias de reproducción de flamenco, hay veces que hay colonias que tienen 1.400 nidos.
Cacha. No sé si Sí. son asombrosos. Sí. Y son gregarios, pues eso quiere decir que viven Sí, en grupo. viven en grupo. Los flamencos son muy longevos, llegan a vivir entre 40 y 50 años. Y ¡Guau! sí, pues entonces cuando ellos se reproducen no están apurados. Entonces hacen estas grandes colonias de nidificación y si llega alguien a molestarlo, sea lo que sea, ellos van a dejar todos los nidos botados porque ellos prefieren que mantener la colonia que salvar a los pollos. Claro. Porque como viven harto años, después se pueden volver a reproducir. Y así. Justamente, no están apurados. Sí. Wow, 40, 50 años. Más que yo. Ah, Wow. O sea, hay flamencos en este momento que son más viejos que tú, Seba. Impresionante. Hola, quería pedirte un minuto de tu tiempo para agradecerte que hayas llegado hasta aquí y contarte que producir este podcast requiere mucho tiempo de preparación e investigación y cada minuto de contenido lo financiamos con la plata que ganamos en otros trabajos. Debido a que aún no tenemos auspiciadores ni suficientes recursos para mantener este podcast, es que te pedimos que nos apoyes con una suscripción en Patreon por solo 1,000 pesos o $1 mensual. Visita www.patreon.com/volvámonosverdes, donde puedes elegir un nivel de apoyo, registrarte con tu correo y una contraseña y finalmente agregar una tarjeta de débito o de crédito. Si nos apoyas vas a tener acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios anticipados y a contenido exclusivo. Sin tu apoyo, este podcast no podría seguir existiendo y no podríamos seguir difundiendo estos temas que son tan importantes para sensibilizar a nuestra audiencia sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza. Muchas gracias también a las personas que ya nos están apoyando en Patreon. Y es verdad eso, escuché en alguna parte que el color de sus plumas depende de algo. los flamencos son blancos. Cuando nace un flamenco, si no es un flamenco recién nacido, tiene dos cosas divertidas. Uno que es blanco y lo otro es que no tiene el pico curvo, lo tiene recto. Y los padres les van a dar durante 2 semanas aproximadamente, de repente un poco más, un poco menos, les dan esta leche de buche, que es ellos comen alimento, lo digieren y les dan esta leche que es roja por los colorantes. Cuando eso pasa, los flamencos se empiezan a teñir de a poquitito. Es una historia un poco más larga porque se demoran en ser totalmente de color hasta como los 7 años, por lo mismo, porque son muy longevos. Entonces, claro, los flamencos no son rosados. Si tú les quitas, ponte tú, cuando tú trabajas en zoológico, tú les das colorante a los flamencos para que tengan el color. Wow. Los flamencos no son rosados. Sí. ¿Y por qué? Porque comen estas artemias, estos zooplancton que tienen estas pigmentaciones de colores que les dan este hermoso color. Wow, o sea, es por la alimentación. ¿Sí? Y Artemia y todo eso son como animales chiquititos. Pues, ¿no? Se llaman micro y zooplancton, son chiquititos y están en los salares. Y también son especies muy especializadas que viven en estos lugares altamente complejos junto con los tapetes microbianos y que al final es increíble porque tú los ecosistemas de los salares, de las lagunas del Alto Andina sobre todo, son una joya. Joyas prehistóricas que han evolucionado durante miles de años. Son realmente tesoros del desierto. Sí, y cuando veía como fotos de expediciones que habías hecho, tú creo que en tu Instagram, los paisajes, o sea, los colores que hay y las lagunas, cómo reflejan el cielo. No, debe ser, yo nunca he ido, pero debe ser impresionante, sí. Mira, ir al desierto, una puesta de sol y sentarte. Una vez, te voy a nombrar Maciel. Una vez la Maciel, que trabaja de la comunidad Toconao, nos sentó en un lugar, nos dijo, oye, estábamos con la Sara Undurraga, que es mi socia, y nos sentó en un lugar y nos dijo, quédense aquí, que hasta ahora llegan todos los flamencos en la puesta de sol. Y nos sentamos y nos pasaron 100 flamencos por arriba de la cabeza, en una puesta de sol roja. Yo creo que si cualquier ser humano viera esa imagen, nunca más mataría un flamenco o dejaría que los mataran. Sí, o no le importaría lo que les pasa a los flamencos. No, yo creo que nosotros somos tan afortunados del desierto, del agua, de los flamencos, que es una pena que Chile todavía no lo potencie y no conozca este ave que realmente es hermoso. No hay Es nadie. hermosa. Sí. Sí, no, debe ser maravilloso. Y como gritan, son gritones, son cagüineros, entonces tienen estos ruidos. Yo no les puedo hacer el sonido porque canto mal, esta no es mi expertise. Pero hacen como unos ríos de trompeta y gritan y gritan y gritan. Y cuando se enamoran, bailan de a miles. Entonces van todos los machos y se juntan con las hembras. Los flamencos tienen parejas estacionales. ¿Qué significa eso? Que ellos llegan, hacen estos grupos, son súper modernos. Se emparejan, hacen los nidos
crían a su cría y eso no significa que el próximo año vayan a ser pareja de nuevo. Se pueden juntar con otras. Claro, pero durante esa crianza, ese momento, son una pareja indisoluble y crían juntos y todo, y después se separan. Entonces, son pájaros también socialmente muy evolucionados. Que hagan. No Sí. son increíbles. Y cuidan juntos, pues macho y hembra. cuidan Macho a y la hembra cría. crían juntos, los dos les dan leche, los dos incuban, los dos hacen el nido. Los dos les dan leche. Es que la leche viene, es en el fondo... No son mamas. Claro, pues, no es leche, en el fondo es comida digerida que ellos regurgitan. Sí, sí. Entonces, es muy lindo y también se sabe muy poco porque es muy difícil estudiarlo. Uno, porque está muy lejos, es muy alto. Nosotros una vez tuve la suerte de acompañar al Zoológico Nacional a hacer un programa de transmisores satelitales de flamenco y teníamos que estar 8 horas al sol durante una semana, tirado arriba de la sal, para esperar que poder pillar estos flamencos para ponerle los transmisores. Entonces es un trabajo duro, caro, porque estáis en lugares muy alejados, hay mucha logística, no mucha gente quiere exponerse a 4.000 metros, frío, calor. Entonces es un gran reto. Sí, no, es fuerte y quien no está acostumbrado a esas condiciones, mis compañeros de ONG Defensa Ambiental volvían con la piel entera agrietada, así. Sí, Decían, todo se seca. Sí, sí, es verdad. sí, impresionante. Pero bonito, muy hermoso. ¿Y hay diferencia entre el macho y la hembra? Sí, generalmente cuando yo trabajaba en zoológicos, si uno los quiere realmente diferenciar, uno le hace una prueba genética, pero visualmente generalmente los machos son más grandes que las hembras y sobre todo en las épocas de reproducción los machos tienen más colores, son más rojos, en la época de reproducción los flamencos se ponen con más colores que en la época de invierno, por ejemplo. Entonces tení, por ejemplo, más altura, más color y una actitud que es distinta. Los machos son más inflados y las hembras son más tranquilas. Más piolita. Claro, yo ponte tú, yo creo que sí los puedo reconocer. Pero una persona normal, o sea, no me refiero en mala onda, sino una persona que es común y corriente y que va a ir al flamenco, yo creo que le va a costar más. Sí, me imagino. Y bueno, dentro de todo esto tan bonito de los flamencos, nos contás las historias tristes, pues que las poblaciones, no sé si las poblaciones están disminuyendo, ¿qué está pasando ahora con los flamencos? Mira, es una historia, ¿qué hacemos con él? Ahí va, yo sé. Sí, son las galletas que le gustan. Mira, el tema de las poblaciones es un tema bien engañoso, porque en Chile, mira, tenemos 2 puntos. Primero, que en Chile solo se hace un censo nacional que lo organiza CONAF, pero solamente lo organiza en la macrozona norte de Chile. Por ende, todos los flamencos chilenos que yo te conté que llegan hasta el sur no son censados. Lo que más o menos las poblaciones se mantienen generalmente entre 40.000 y 35.000 individuos en el norte de Chile. Y claro, no han variado. Pero ¿qué ha pasado? Que los últimos 8 años han nacido muy pocos flamencos. Entonces, cuando esos flamencos empiezan a morir, no va a haber un recambio poblacional. Claro. Y ese es el problema que tenemos en Chile. Las últimas grandes nacimientos fueron como el 2016. Y no... Siempre hay que pensar cuando dicen, ay, nacieron 100 flamencos. 100 flamencos en el mundo de los flamencos no es nada. Son de 1.000 para arriba. Eso es una gran colonia de reproducción. Y en Chile no ha pasado eso en los últimos años. Y desde tu visión, perspectiva, ¿a qué se debe eso? Bueno, lamentablemente les quiero decir que nosotros los humanos somos los culpables en todas las amenazas de los flamencos. La primera amenaza que tiene el flamenco es el calentamiento global. Porque hay que pensar que los salares se evaporan. Para hacer un salar, la condición es que se evapore. Entonces, nosotros estamos haciendo una sobreevaporación con el calentamiento global, que hace que se evapore mucho más agua que la que debería. La segunda amenaza es la minería del litio, que usa muchos litros de agua. O sea, se le suma a la evaporación que ya hay, se le suma. Claro, entonces esas 2 hacen un jaque mate. Sí. Y las 2 son producidas. Después tenemos un turismo muy irresponsable. Y sobre todo, ponte tú, uno no ve en San Pedro, Atacama, autos que se meten por cualquier parte. En la laguna de Machuca hay un cartel que sale, yo lo encontré insólito, por favor no tirar piedra. Entonces yo pregunté, dije, ¿pero por qué no tirar piedras? La gente tira piedras para sacarse selfie con los flamencos volando. Y también tení guías turísticos que por dejar contento al turista traspasa los límites. Y lo último, que no es menor, es la pérdida de los humedales.
los flamencos tienen un sistema, no es como que vivan en cualquier laguna. Los flamencos necesitan 3 tipos de lagunas. Las de reproducción, las de alimentación y las de paso. Entonces, cuando uno piensa en conservación de flamenco, uno no puede pensar en decir, ay, bueno, voy a salvar este salar. Porque si ese salar no tiene la otra laguna que le da la alimentación, tampoco pueden vivir. Y eso es lo que pasa mucho. Los flamencos cuando nidifican, ponte tú, hacen estas grandes colonias, pero los padres, imagínense lo increíble del sistema, esto a mí me encanta. Ya, hacen estas grandes colonias de nidificación, pero los padres no se alimentan ahí. Los padres se van a alimentar a otras lagunas de alimentación. ¿Por qué? Porque los polluelos van a pasar 4 meses ahí y si no los van a dejar sin comida. Entonces, nacen los polluelos y los polluelos se alimentan en estas lagunas de nidificación hasta que pueden volar. Los padres de la alimentación. Y cuando tienen que migrar, necesitan las de paso para llegar a Argentina, a Bolivia. Usan estas pequeñas lagunas, ríos, salares, bofedales, usan muchos sistemas de agua. Y ellos en el fondo necesitan, porque si no, no pueden llegar al destino final. Entonces, cuando uno piensa en conservación de flamenco, no es como, no, vamos a salvar el lugar de nidificación. No, pues hay que también salvar el de alimentación y el de paso, porque es un sistema integrado que no puede disolverse. Y eso es lo que cuesta mucho en Chile que la gente entienda, a nivel político, de gobernanza y de planes de conservación de flamenco. O sea, claro, para conservarlo se tiene que entender bien su vida, ¿no? Su ecología. Claro, cómo se mueven. Sí. Imagínate que cuando los flamencos papás se van, los dejan con una nodriza, que son una flamenca o flamenco viejo, que cada flamenca se queda como con 100 polluelos que hasta vuela, que se quedan con ellos hasta que ellos puedan volar. Y los papás se van. Entonces tienen sistemas sociales muy importantes. Y nos habías dicho que en los últimos años no ha habido, ¿cómo se dice? ¿Nidificación? No, lo que pasa es que han habido nidificaciones, pero que no han sido exitosas. ¿Qué se llama exitosa? Que al final uno espera que en el fondo los polluelos salgan volando. Claro, porque en el fondo si nacen y se mueren, no es exitoso igual aunque hayan nacido. Sí, sí. Y no alcanzan a llegar a la adultez y volar porque... Es que la adultez lo tienen a los 7 años los flamencos. Entonces los flamencos salen volando a los 4 meses, que se llaman los volantones. Entonces están los salares con estos personajes que como que saltan con estas nodrizas persiguiéndolos hasta que emprenden vuelo. Pero son bebés y van a seguir con color bebé durante mucho tiempo. Realmente van a ser adultos y reproductivos como los sí. Mira, hay muchas teorías, porque generalmente los flamencos se estudian desde los zoológicos y no desde la naturaleza, y eso cambia mucho la información. Claro, sí, entiendo. Wow, compleja la conservación del flamenco. Y bueno, ¿qué pasó con la Estrategia Nacional del Litio? Pucha, la Estrategia Nacional del Litio salió el año pasado y tiene buenas noticias y otras no tan buenas. Las buenas noticias es que Chile va a subir su grado de protección a los salares, van a haber muchos más salares protegidos. La mala noticia, y que es muy, muy mala noticia, es que Chile eligió 2 salares estratégicos que van a ser los que más como van a explotar, que es el salar de Atacama y Maricunga, el salar de Maricunga. Y lamentablemente esos 2 salares son los salares donde están las grandes colonias de nidificaciones de flamenco andino, que es el flamenco que más se reproduce en Chile. Entonces sí, pues es lamentable porque ¿qué va a pasar con esas colonias? ¿Se estudió eso? No, pues no se estudió. Y en el caso del salar de Atacama el resultado no ha sido bueno, porque el salar de Atacama se está hundiendo 2 centímetros, ya no nacen grandes colonias de flamenco, pueden nacer 100 flamencos, pero no es el gran sitio de nidificación. Lo que ha pasado en el salar de Atacama no es alentador y van a copiar el mismo modelo en el salar de Maricunga, porque si uno mira la historia de los flamencos, en el año 87 nacieron 10.700 flamencos. Mira, con permiso, aquí tengo un torpedito de las fechas, pero para no equivocarme. Miren, en el año 87 nacieron 10.500 pollos en el salar de Atacama. En el año 2004 empiezan la última gran reproducción en Barros Negros, que es una laguna dentro del salar de Atacama, y de ahí pasa que se mueven de Barros Negros y se van a Puilar dentro del salar y empiezan a nacer ahí flamenquitos de nuevo. ¿Pero en qué termina esta historia? El 2016 solo nacen 850. De 10.000 a 850. Y el 2020 nacen 750 polluelos que mueren todos. No hay un comunicado oficial de por qué murieron todos, pero claramente tienen que haber muerto de hambre.
¿Y por qué mueren de hambre? ¿Por qué la minería afecta tanto? Porque cuando se evapora agua, cambia la composición del agua. Lo voy a decir súper simple. Cuando se evapora tanta agua, la salinidad sube mucho, lo que hace que la vida en los salares del zooplancton, del fitoplancton, no funcione. Claro. Y al no funcionar los flamencos no tienen alimentación. Imagínate. Entonces al final no sirve solo con tener agua en los salares, sino que los niveles del agua, la composición del agua tiene que estar saludable. Claro. Y lo otro también terrible de la Estrategia Nacional del Litio es que aquí cuando hablamos voy a hablar de Salar de Atacama específicamente, son sistemas hidrológicos que están totalmente interconectados. Es como el cuerpo humano, las venas, está todo conectado, ¿verdad? La sangre, bueno, los sistemas hidrológicos son iguales. Y aquí pretenden proteger un pedazo del Salar de Atacama y el otro va a quedar para la exposición de litio. Pero si un sistema hidrológico, ¿cómo podéis proteger un pedazo y el otro no? Claro. Claramente va a quedar todo alterado. Y así se ha visto. Lo otro preocupante de la Estrategia Nacional del Litio es que están impulsando este sistema que se llama extracción directa, que suena muy lindo, porque en el fondo en vez de hacer ¿les explico cómo se saca el litio? Sí. Súper corto. Sí. Se va a los pozos, se hacen pozos profundos, se extrae la salmuera. La salmuera es como una solución que tiene mucha, mucha, mucha sal y dentro y un poquito de agua y tiene un montón de componentes y tiene el litio adentro, que es el 1% de la salmuera, es muy poquito. Entonces se saca esto y se lleva a estas piscinas que cuando uno llega a San Pedro parece como si Chile fuera campeón olímpico de natación, todas estas piscinas gigantes, y se deja ahí por 12, 18 meses, se evapora el agua del desierto más árido del mundo y queda el litio. Y por eso es tan buen negocio, porque es muy barato. O sea, es un proceso de extracción simple, ¿no? Súper simple y barato. Sí. Se evapora sola. Claro. El problema es que... ay, se me fue la onda. Claro, la extracción directa, ya. habías dicho. Claro, el problema de esto es que, claro, usa toneladas de agua para evaporarse. El método de extracción directa hace algo distinto. Saca esta agua, esta salmuera. Bueno, que también hay que decir que esto es muy grave. En Chile la salmuera no se reconoce como agua. Entonces, para las peticiones mineras no es agua. Es como que si dijéramos que el mar no es agua porque tiene sal. Ese también es otro problema en conservación. En cambio, el método de extracción directa es saca el agua, saca el 1% del litio y la vuelve a reinyectar. Nunca se ha probado fuera de un laboratorio y lo quieren implementar en nuestros grandes salares, cuando nunca ha sido probado en la naturaleza. Yo lo encuentro preocupante, pero los científicos que saben mucho, están todos en contra de ese método. Y la Estrategia Nacional como que lo quiere como impulsar más aún. Yo claramente lo encuentro grave, porque aparte si uno va sacando un componente de esa salmuera y la reinyecta, ¿quién sabe el efecto que va a hacer en las napas subterráneas y cómo va a cambiar la composición de esa agua? Y de repente el cambio de esa composición de agua va a ser tan rápido que todos los microorganismos, los tapetes microbianos, de repente no van a tener la capacidad de adaptarse. Y puede ser que los salares, aunque tengan más agua, terminen más muertos. Claro, sí. No van a tener la misma vida que tenían antes. No. Sí. Pero no se sabe, eso es lo más triste, que lo que te estoy contando es lo que yo supongo, porque ¿hay un estudio real en un salar? No. O sea, no se han considerado, como tú decías, los impactos que esto tiene a los flamencos, pues a las poblaciones de flamencos completas. No, y los flamencos tomándolo como un ave para agua al final, porque el flamenco está lleno de aves, playeros, o sea, está lleno de aves. No hay solo flamenco. No, mira, el desierto está lleno de vida, es hermoso. Sí. Y cuando dicen paraguas, quieren decir que protegen al flamenco. Claro, porque es más grande, es más vistoso, hay grandes números, pero hay miles de especies más que habitan ahí. El flamenco, su rol ecosistémico es fertilizar, básicamente, los salares, y cuando con sus patitas las mueve y con su pico lo mueve así, ¿qué está haciendo? Oxigenando los salares. También, No sea, sé. es parte de eso también. Obvio, es parte de un rol gigantesco. Wow. Y también defeca, pues, ¿cierto? Sí, pues cuando defeca, fertiliza. Wow. Claro. ¡Uy, qué terrible todo esto de la extracción del litio! O sea, es terrible porque finalmente, yo digo, hay que coexistir. Yo no estoy en contra de la minería, porque si yo te presto mi celular, tiene litio. Claro. Entonces tampoco hay que ser tan hipócrita y decir, no, el litio.
Yo creo que hay que buscar una manera de coexistir para que haya agua, para que haya agua para las comunidades, para que haya agua para mis flamenquitos y para que haya agua para toda la vida. O sea, yo creo que el ser humano tiene el problema que le cuesta tanto coexistir. Y yo creo que esa es la única clave que tenemos en el futuro para poder sacar las poblaciones de flamenco y poder salvarlos en el norte. Es ver cuánta agua pueden dar realmente los salares para que no cambien su composición. Claro, o sea, eso requiere, como tú dices, un estudio súper bien hecho, ¿no? Donde se diga, bueno, esto le sirve a los flamencos, esto sirve para esto sirve para esto. ¿Hasta qué punto se va a extraer? Definir un límite. Pero claro, Chile es un país especial porque salió la Estrategia Nacional del Litio y meses después se dieron los fondos para estudiar los salares. O sea, al revés. Sí. Entonces es realmente triste porque hay salares que son fundamentales, no solo para los flamencos, para el turismo, para la gente. Ponte tú Laguna Verde. En la zona de Copiapó es súper importante. ¿Qué turista va a ir a Laguna Verde a ver una empresa minera? Claro. A prepararse para hacer los 6.000 con una empresa minera. O Maricunga, que es la gran colonia de reproducción actual de flamencos andinos, va a tener una minera ahí, una mina de oro, una mina de litio. Entonces, yo creo que hay que replantearse bien cómo podemos hacerlo para que todos salgamos adelante. Sí. O sea, definitivamente, claro, preguntándole a personas locales, ¿cierto? Entiendo que hay pueblos indígenas que se encuentran ahí también, a científicos, conservacionistas. Pucha, es una estrategia nacional, o sea, Sí, no es nada menor que eso. Sí, po. Por eso a mí me llama mucho la atención la Estrategia Nacional del Litio, y de hecho la lideró la ministra de Minería. ¿Ah, sí? Sí, y de hecho sale en los diarios, así que esto no es cagüín mío, que la estrategia fue hecha mirada desde una forma económica. No fue una estrategia hecha, nunca pensó en la coexistencia de la estrategia. Por eso yo, mucho más que pelear contra la minería, yo estoy muy triste con el gobierno. Sí, Porque decepcionada. porque el gobierno dio el pase para que el 67% de nuestros salarios sean explotados sin haber sido estudiado antes, sin ver las consecuencias. Ponte tú el salar de Atacama, que se está hundiendo 2 centímetros al año, van a duplicar la extracción de litio. O sea, se va a seguir hundiendo y ese hundimiento se ve a que el agua va desapareciendo. Pues se va... Claro, el salar de Atacama no se llena mucho por las aguas subterráneas, que tienen 50, 70 años y algunas de 700, y en el fondo están sacando tanta agua que la recarga que llega no es suficiente. Entonces se empieza a hundir. Cuando dicen que tienen 700 años, ¿quiere decir que es un agua que lleva ahí 700 años? Lo que pasa es que la cuenca, tienes que pensar que en el norte tenéis las cordilleras, la de Domeico, la cordillera de los Andes, y quedan estas cuencas endorreicas. Entonces esa agua percola por esta gran cordillera, baja, se nutre maravillosamente, viaja lentamente hasta llegar a estos salares a posarse. Años, miles de años de tierra, de nutrientes, o sea, es una joya. Por eso da tanta tristeza que lo rompan y que no lo valoricen. Les voy a dar otro dato impactante en Chile. Ustedes saben que en Chile los salares están como código como yacimiento de depósito de minerales. No son humedales. Claro. Oficialmente no están reconocidos como humedales. No, entonces cuando están en ese decreto, el gobierno es dueño de ellos. Entonces pueden hacer lo que quieran. Y eso es falso porque hay que decirlo. Los salares son humedales altoandinos. Son agua, son vida. Todas las comunidades, los flamencos, todo lo que hay ahí depende de esa agua. Todo el turismo. San Pedro, Atacama, de Toconao, ¿de qué viven? Entonces, es muy triste que el gobierno ni siquiera reconozca esas aguas. Que yo voy a decir algo medio polémico ahora. Yo amo el sur, ustedes saben, estamos aquí en este momento sentados en el sur de Chile, pero en el sur va a seguir lloviendo. Aquí el agua que saquen nunca va a volver. Y como dijo la Cristina Doradón, que yo la admiro mucho, ¿qué pasaría si en el sur de Chile derritieran los campos de hielo para sacar un mineral abajo? Claro. Estarían todo Chile gritando. Sí. ¿Y quién grita porque están evaporando el agua del desierto más árido del mundo? ¿Quién los defiende? Muy poquitos. Nadie. Entonces es súper triste ver el abandono del norte y la injusticia del norte. Porque digamos la verdad,
Estamos haciendo baterías de auto eléctrico y nosotros estamos paliando las cuotas de carbono de Europa. Porque el litio en Chile es producido de manera local, no sustentable, y eso que quede muy claro. Aquí cuando dicen cuando salen los comerciales que dicen no, que aquí energía verde para Europa. Yo en el norte no he visto ningún auto eléctrico. Valen una fortuna. Yo creo que nadie en San Pedro Atacama nunca va a tener un auto eléctrico. Nosotros no somos los grandes responsables de las emisiones de carbono del mundo, pero sí somos los grandes responsables de solucionarle los problemas a los europeos. Entonces es una historia bien injusta. Es como que la injusticia se mantiene. Sí, somos como una zona de sacrificio y Chile lo vende como un gran producto verde, pero yo no puedo entender cómo evaporar el agua del desierto Mario, el mundo va a ser sustentable. Claro, de lugares donde el agua que hay es como súper antigua, como decías, pues un agua lenta, no es un agua que se va a renovar, o sea, la sacan y va a volver. Tienes que pensar que este salar eran grandes lagos antiguos y estos son los últimos vestigios del desierto, los últimos vestigios, como si, ponte tú, quedaran 30 alerces en el mundo. ¿Ustedes cortarían esos alerces para hacer mesas para la gente de no sé qué? No, pues, pero aquí sí se está evaporando y dejando las colonias de reproducción sin agua para hacer baterías de auto eléctrico. Miren lo poco importante porque estamos sacrificando nuestro país. Claro. O sea, sí, pues después yo antes era muy fan de todo esto de la transición energética, energías renovables, pero cada vez uno está viendo más esta otra cara. Entonces se pregunta, ¿vale la pena hacer más baterías, más autos eléctricos para sacrificar todos estos lugares? O sea, y siquiera uno también se pregunta, ¿y con eso se va a lograr detener el cambio climático? O sea, con todos esos autos eléctricos extra. O sea, si siguen sacando a Donald Trump no sirve de nada. Claro, uno se empieza a volver escéptico sobre todo esto. Es que finalmente nosotros estamos pagando todas las emisiones del hemisferio norte. Sí. Y es súper injusto y yo no estoy de acuerdo por lo menos. Y por eso tengo esta lucha. Bueno, y aparte, para sumarle a esos argumentos, hace poco de la nada yo estaba viendo las noticias y me aparece una noticia que muy piolita, pero dije, oye, esto es importante, donde decía la Agencia Internacional de Energía, y lo voy a poner ahí en la descripción del episodio, que decía que el consumo de energía mundial va a seguir aumentando. Y decía, y en China va a seguir aumentando la demanda de energía. Y decía, en gran parte eso es como potenciado por esta industria de los autos eléctricos, de las energías renovables. Entonces, a medida que tú tienes como esta energía limpia, la demanda de energía aumenta. Y decía, eso nunca va a hacerle el contrapeso a los combustibles fósiles. O sea, vamos a seguir necesitándolo porque necesitamos más energía. O sea, un ciclo sin fin, yo decía, no se acaba nunca. Y nuevamente volvemos al mismo tema de la coexistencia. De repente hay que tener un poco de fósiles, un poco de eléctrico, no como estas modas que tiene el ser humano que se vuelve loco y todos quieren eléctrico, después todos quieren no sé qué, y van cambiando y van destruyendo por todas estas nuevas ideas. Yo creo que en el momento, yo siempre digo, súper triste, me daría tanta pena que los flamencos desaparecieran en Chile antes que se reconozcan. Entonces finalmente hay que parar esta vorágine humana de querer comerse el mundo. Básicamente eso es lo que hacemos. Y bueno, yo sé, en el fondo, o sea, percepción personal, pero mismo Boric dijo, pues como queremos ser los productores número 1 de litio del mundo, o sea, lo ven como una oportunidad económica, pues ahora la plata está en el litio, entonces vamos a sacar como locos para hacernos ricos. Sí, pues nuestro presidente ecológico, literalmente, yo en la Estrategia Nacional del Litio estoy muy decepcionada de lo que hicieron. Muy, muy, muy decepcionada porque, por último, si me dijeran dónde están los estudios que avalan que los salares pueden dar lo que ellos quieren que den, pero yo por lo menos no sé dónde están esos estudios. Y esa misma estrategia supuestamente dice que hay un porcentaje de los salares que se va a proteger, ¿cierto? Sí, lo que habías mencionado. Un 33% de los salares, pero ponte tú, quieren proteger un salar que ya está seco por la minería. Imagínate, ya se secó, lo secaron. Y ese lo quieren proteger y ponte tú, no sé, yo creo que cuando se hizo la lista de los salares, debería haber sido mucho más estudiado. Yo encuentro que la lista está mal hecha y sobre todo a nivel de los flamencos, yo sé que esta palabra no es muy elegante, pero se mandaron un gran condoro. Sí. Un flamencazo en vez de un condoro. Un flamencazo Un flamencazo se podría decir. O sea,
podríamos decir que así tal cual está la estrategia, si esto continúa así la extracción, o sea, el flamenco no tiene por dónde, ¿no? O sea, si esto sigue así y se extrae y se hace de manera parecida como se hizo en el Salar de Atacama, las grandes colonias de reproducción de flamenco andino, yo creo que se van a ir de Chile a reproducirse a otros lados. Uh-huh. Si es que encuentran otros lados también, pues, ¿cierto? Claro, porque más encima tenemos que en Argentina también hay litio, Sí. en Bolivia también hay litio, entonces tenemos una amenaza a la especie muy importante. Bueno, este año se hizo el censo internacional, que los 4 países censan al mismo tiempo. Y eso va a ser muy bueno porque nos va a mostrar las poblaciones de flamencos dónde están. Y eso va a poder sacar, con eso vamos a poder sacar rutas de cómo hacer planes de conservación más efectivos. Pero claramente si seguimos pensando que para hacer baterías de auto eléctrico tenemos que secar todo lo que tenemos alrededor, el flamenco no va a tener una... Y de nuevo entendiendo el flamenco como una ave paraguas. Wow. Sí, pues porque eso creo que lo hablamos en una conversación anterior con Carolina Yáñez. De otras aves, hablamos de aves playeras. Claro. Y decíamos, mucha gente puede pensar, ay, ¿por qué el ave no se va para otro lado? ¿Por qué no se van para otro salar? ¿Por qué no se van a otro humedal? Porque cuando tenía una colonia de 1.500 pájaros, tiene que ser un salar que le dé comida a 1.500 pájaros, Sí. que tenga las condiciones, imagínense lo que estábamos hablando, cuencas ultra especializadas con alimentos que han llevado miles de años para llegar a donde llegaron. Eso no pasa en todas partes. Entonces, y también los flamencos son quisquillosos. Ponte tú, el flamenco andino le gusta anidar en alturas más bajas, entre los 2.000, 3.000, pero el flamenco de James les gusta los 4.000. Entonces, claro, si el flamenco andino, ponte tú, se queda sin lugares para reproducir, imagínate que suba al Salar de Tara donde se reproduce el flamenco de James. ¿Alcanzará la comida para los dos? El flamenco de James se desplazará, cambiará el flamenco andino, los flamencos andinos irán al sur de Chile, dirán, bueno, ya no tenemos espacio en el norte, de repente empecemos a ir al sur. No lo sabemos, porque hay muy pocos estudios de flamenco en Chile. Y a lo mejor son territoriales también, ¿o no? Que No, así como, no se ha visto. o sea, sí son de volver donde anidan generalmente, pero territoriales como otras especies, así como, solo son territoriales cuando están anidando, que no dejen que se acerquen a sus nidos y eso. Complicado. No, es súper complicado, porque es un sistema interconectado, estáis hablando de 40.000 pájaros, pájaros grandes que necesitan grandes cantidades de comida, y pájaros invisibilizados. Así que si nos están mirando, quieran, llámenlo, porque es la única manera que lo podemos salvar. O sea, miren el caso de Dominga, ahí tienen un caso. Yo les aseguro que el 90% de Chile nunca ha ido a donde se va a emplazar Dominga, y aún así todo Chile está en contra. Pero nadie en Chile está a favor de salvar a los flamencos. Sorprendentemente, siendo que el flamenco es como tan carismático, tan bonito, rosado, ¿a quién no le gustan? De hecho, todo el mundo anda con calcetines de flamenco, como había Pero dicho lamentablemente el flamenco se asocia al Caribe, a la palmera, antes. Sí, a la pajita, no a Chile, a otros ecosistemas. a Miami, Sí. a Cuba, a otros lugares. Y esto es algo que yo te lo comenté antes, que yo siempre pregunto, díganme 3 animales chilenos y nunca van a decir un flamenco. O sea, esa es la campaña que tenemos que dar, po. Así, vamos, para que sea reconocido como el pájaro chileno, Sí, junto pues. con el cóndor. No, y tenemos 3 de los 6 del mundo, somos privilegiados. Sí, por la mitad de las especies, caleta. Sí, es caleta, mucho. y son lindos y hacen servicio a ecosistema. No le hacen daño a nadie. A nadie. No molestan a nadie. Más bien contribuyen. Sí, Pucha, no quiero ser como pesimista, pero con todo lo que me cuentas me dan ganas de ir al norte a verlos por si después ya no es posible. Pues uno dice, chuta, ¿qué va a pasar? no sabemos qué va a pasar, por eso es la tristeza. Y nuestro gobierno tampoco me ha dado luces de qué va a pasar. Entonces, sí, es súper incierto porque el calentamiento global va a seguir aumentando, la extracción de agua va a seguir aumentando. Entonces, el flamenco está en una encrucijada bien grande que ahora no se va a notar, pero yo creo que en 30 años más, 20 años más, cuando todas estas poblaciones de flamencos que no han nacido, va a haber un impacto muy grande. Ahí se va a ver como una fuerte caída. baja en la población. Claro, y levantarlos no va a ser fácil, No. porque no es como un conejo que saca miles de conejitos, ponen un huevo al año. Quizás la oportunidad de evitar esa baja en la población está como ahora. Pues. O sea, ahora hay que tomar las buenas decisiones para mantenerlo en el tiempo. Más que tomar las buenas decisiones, hay que tratar de sacar las malas decisiones, Sí, sí. porque las malas decisiones ya se tomaron.
Y yo, por ejemplo, fui al Congreso con Isabel Mansur y no pasó nada. No los pescaron. Sí, fui, les mostré la información, les mostré los mapas, les dije, oye, va a pasar esto, estas 2 especies están sin lugar, y no pasó nada. Entonces tampoco veo un interés de querer solucionarlo. Y aquí cuando estamos hablando de pelea, no estamos hablando de pelear contra una persona, contra un dueño de algo. Estamos hablando con la minería. Son gente grande y ni siquiera es contra la minería. Yo en verdad siento que la minería, si le dan los permisos, hace lo que le dan el permiso. Por eso yo digo, esto finalmente es un grave error del gobierno de cómo plantea sus políticas económicas y la naturaleza. Sí, entiendo. Todavía seguimos con este sistema tan antiguo como que nosotros somos dueños de la naturaleza. Y no, pues nosotros somos parte de la naturaleza y deberíamos tratarla de esa manera. No saquear la naturaleza para nuestros beneficios personales. Ya es tiempo ya de que también economistas, bueno, y gobiernos, todos entendamos eso, po. De que hay un límite también a nuestras ambiciones. Sí, y al final que tenemos un planeta tan lindo, tan maravilloso, tan increíble. Díganme algo más lindo que el planeta Tierra, que romperlo. ¿Para qué? Para hacer auto eléctrico. Por eso les digo, o sea, a mí lo que me pasa un poco con el litio también es como que encuentro que es tan poco importante lo que se está haciendo. Tan poco importante. Claro. Tan poco importante. Sí. Y tampoco bueno para las comunidades indígenas, ha tenido un impacto gigante. Las comunidades indígenas tienen 2 bandos, los que están a favor, los que están en contra. Entonces se ha roto mucho los pueblos. Súper triste. Y yo que he hecho muchos programas de educación allá, con la Sara. Oye, todo lo que yo hago es con la Sara, así que no está aquí, pero somos 2. Saludos. Sí, pues saludos, Sara. Pucha, uno va a San Pedro y deberían tener unos colegios con una biblioteca y les regalan canchas de fútbol, pero que ni siquiera tienen techo. ¿Quién va a jugar fútbol en el desierto con 40 grados? No tiene gimnasio. Toconao, que es uno de los pueblos más, yo creo que dividido y afectado por la minería, no tiene ni hospital. Claro. Entonces, más encima, esa gente que se crió ahí con esta cultura increíble, que se criaron con los flamencos, ha tenido un desarraigo enorme, un conflicto enorme. Y claro, sí, han recibido un montón de plata por la minería, pero ¿en qué han invertido la minería en esos pueblos? ¿Dónde está el beneficio por romperle su ecosistema? No sé, pues, yo si fuera ahí, yo hubiera hecho colegios, hospitales, hubiera capacitado a la gente, no sé, hubiera hecho una cuestión increíble. Sí, con toda la plata que sale de la minería. Y tampoco se ve, entonces para mí no es un aporte la minería del litio. La minería en general. Sí. En esa zona estoy hablando, no estoy hablando de todo el mundo. Porfa, yo no quiero demonizar a nadie. Sí. Claro, en este contexto particular es lo que estás viendo ahí. Claro, pues yo no hay ningún auto eléctrico en el norte. ¿Cómo puede ser? Sí, vos. Y lo más posible es que nunca lo van a tener porque valen una fortuna. Tampoco tienen un subsidio la gente ahí como que digan, bueno, como les vamos a hacer, perdón por la expresión, concha su territorio, yo te doy un subsidio para que usted, el auto eléctrico, valga la mitad. No existe. Sí. No, sí, eso lo he visto también en otros lados también. Ni siquiera hay bombas de benzina eléctricas. Claro. Entonces llega a ser casi un chiste mal gusto. Un chiste mal gusto, exactamente. Como injusto totalmente. Y también quería saber, con Simbiótica, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Entiendo que hacen censos o qué es lo que hacen. Sí. Con la Sara estamos en Fundación Simbiótica. Yo soy la directora de conservación y la Sara es la directora de educación. Entonces hacemos estos programas mix. Entonces, por ejemplo, tenemos el programa del censo, que no es de nosotros, de CONAF, y nosotros lo apoyamos. Y con eso nosotros vamos a los solares, vemos cuántos nacen, cuántos mueren, y eso nos da toda la información técnica, en el fondo, para saber qué está pasando con los salares. Entonces es fundamental que se hagan los censos. También tenemos programas con Patagonia, donde junto con Manzana Verde llevamos laboratorio a los salares para medirlos y ver cómo están. También tenemos programas de educación donde vamos a las escuelas. Y el año pasado también hicimos muchas campañas con gente. Nosotros habíamos trabajado más con niños y empezamos a hacer más como una campaña más activista, se podría decir, junto a Chile Sustentable.
Y fuimos a Copiapó, Antofagasta, fuimos a Machuca, Peine, a muchos lados como a contar lo que estaba pasando, qué le está pasando a las flamencos, cuáles son las amenazas que tienen ahora, porque en el fondo para que cuando ellos tomen decisiones tengan la información que tienen que tener, porque eso también es lo otro divertido. En Chile se han hecho miles de estudios de los salares, pero todos son secretos. Entonces, si tú quieres buscar información sobre los salares, no está disponible. Entonces, cuando la gente tiene que tomar las decisiones, no tienen la información. Entonces, toman decisiones que de repente no son acertadas, no porque quieran hacer algo malo, es porque no tienen la información a la mano. Y esa fue una campaña que hicimos el año pasado, en el fondo, de ir a muchas comunidades y hablar y mandarle. Yo hice unos mapas de cómo se mueven los flamencos, bajé todos los datos de los censos, como en el fondo para que la gente entendiera lo que estaba pasando. Y yo creo que fue muy positiva. Uh-huh. A mí me encantó, sí. Sí. Y también creo que hay como una ruta de avistamiento de flamencos, ¿no? Donde uno puede ir como turista, creo que Sí, lo están... Ahora sacamos una campaña nueva con Avis, Avis, siempre me retan, que se llama La Ruta del Flamenco, y es en el fondo una mini guía que te muestra los mejores lugares para ver flamenco. Entonces uno va a prender el auto y va a salir esta guía, y eso te muestra los lugares donde uno puede ver flamenco, cómo se diferencian las especies, un par de datos curiosos y cómo ser un buen turista. Porque de repente la gente, yo me he dado cuenta, o sea, la gente se equivoca porque no sabe, porque como no hay educación ambiental en los colegios todavía. Sí. O sea, uno también le está pidiendo a la gente lo que nadie le ha dado. Entonces, esto es una manera de tratar de ayudar un poquito, porque toda la gente que arrienda estos autos finalmente va a tener la información de cómo poder ser un buen turista. Bueno, importante eso. Oye, los censos de flamenco, me da risa la palabra censo de flamenco, porque me imagino la gente se pregunta como que uno va y les hace preguntas a las personas cuando los censa, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace el censo de flamenco? Oye, es súper prehistórico. ¿Sí? Sí, es una persona, va a estar con un monocular, contando en una laguna donde hay 2000 flamencos. Hay gente que tiene que saber mucho para poder diferenciar las patitas, la cola, no sé qué. Entonces hay una que cuenta los flamencos en general de la laguna, se va contando por sectores. Se cuenta de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Y uno por uno, ¿no? Sí. Y está con, ¿se acuerdan esos marcadores de las discotecas antiguas? Y va con así. Y entonces hay una que cuenta los flamencos en general, hay otra que las cuenta por especie, y después se tienen que sumar los dos y se espera que no haya una diferencia más de 50 flamencos. Y de ahí se anota. Pero claro, obvio que hay puntos ciegos. Y ponte en Argentina se censan mucho más por el aire. Ah, ¿desde un avión? Helicópteros, drones, hay otras maneras que se pueden censar, pero en Chile todavía no está permitido. No, y es impactante porque de repente uno está censando y de repente vuelan. Sí, pues. Pero claro, ponte tú la Alejandra Castro, que también le voy a mandar saludos porque ella ha sido mi gran profesora. Todo lo que yo sé se lo agradezco mucho a ella. Ella me ha enseñado mucho. Ella es una bestia. O sea, es como tú. Yo así atrás como uno va afinando el ojo. Sí. Pero es así de rústico censar flamenco. Cansador, me imagino. Son 8 horas diarias de auto, todos los días se hace una ruta distinta, que son 8 horas promedio. Ahora el censo apoyamos Copiapó, no Antofagasta, sino Atacama, y eran a 4000 y tantos metros, lugares sin camino. Entonces, la Sara fue al censo este año, duro. Súper duro, súper apunado. Apunado. Sí, pues súper apunado. Estáis trabajando en alturas muy altas que tu cerebro tiene muy poco oxígeno, entonces... Y hay que estar concentrado, pues, me imagino. Pero es lo máximo. Yo, si volviera atrás, no me arrepiento ni un centímetro de haber caído donde caí. Muy bien, súper. Y también dijiste que habían monitoreado las aguas, ¿no? O le estaban apoyando en el monitoreo de agua. Sí, hicimos un programa en Antofagasta y ahora vamos a hacer otro en Atacama, de monitoreos de agua. ¿Y por qué es importante monitorear las aguas? Porque ahora lo único que monitorean las aguas generalmente son las mineras o comunidades indígenas que nos muestran la información.
Y en el fondo uno puede prever cuando uno monitorea el agua si hay un cambio en el agua y uno puede decir, aquí hay un problema, ¿qué está Sí. pasando? Como sonar la alarma, ¿no? Es un sistema de alerta temprana, Sí. básicamente. Hasta que salga el Instituto de los Salares, que va a monitorear los salares. Este es como en el fondo una transición. Ujú. Y ahí como me imagino miden temperatura, Temperatura, salinidad, conductividad. Sí. Se ven los macroinvertebrados, manzana Ah. verde, son lo máximo. Entonces, también certificamos a la gente, quedan como certificadores de agua. Entonces, también tenéis 2 días de puro aprendizaje de agua, que también es muy importante para que la gente, uno dice, agua. Pero es muy distinto cuando uno entra en el verdadero agua y todo lo que es el agua Sí, por po. dentro y todo lo que implica el agua. Y los cambios del agua, cómo en el fondo reacciona el resto de los cuerpos. Sí, y estas aguas son especialmente únicas, pues por lo que decían. Sí, por eso les digo, no se pueden evaporar. Es lo más preciado. No estoy desmereciendo el sur, pero esto es algo, son los últimos vestigios. Son súper como especializadas y como decía Cristina Dorador, creo que en su libro, de estas bacterias que son únicas. Tapetes microbianos, Sí. ¿cómo no los vamos a amar? O sea, eso producen oxígeno, esos colores del desierto vienen desde la prehistoria. Mira, lo voy a poner más drástico. Si todavía quedaran en unas regiones dinosaurios, ¿ustedes matarían esos dinosaurios para hacer baterías de auto eléctricos? Claro. Eso es lo que se está haciendo, porque Sí. son los últimos vestigios vivientes. O sea, son prácticamente fósiles vivientes los que se están... Justamente y altamente especializados. Entonces, para ellos mutar su conducta, la naturaleza cambia y se adapta, pero con miles de siglos. Claro, sí. No es tan rápido. Y ya está súper presionada por la crisis climática, pues, por cómo Sí, está pues, cambiando está todo. cambiando. Allá tienen el invierno boliviano y cómo caen las lluvias, todo afecta, todo cambia. Entonces están teniendo mucha presión todas estas aves y no tienen tiempo, yo creo, están como corriendo, están como la tortuga Sí. y la liebre. Ujú. Bacán, Nikki. Quizá yo me estoy acercando a mi última pregunta. No sé si hay algo entre medio que se me haya olvidado conversar o que quisieras todavía compartir. Ay, nos hemos capuchado tanto. Sí, harto de flamenco. Pero me imagino que hay mucho más por saber de ellos todavía, pues esto fue como una introducción. Sí, yo creo, a ver, ¿qué nos podría faltar de flamenco que fuera altamente interesante? No sé, yo creo que lo más interesante de los flamencos es enamorarse. O sea, en general, cuando hacemos este podcast y hablamos con distinta gente, como que me dan energía siempre las personas, todo lo que están haciendo. Y bueno, es importante saber todo esto de los flamencos para partir de ahí, po. Para partir, si hacemos estrategias de conservación, concientizar a las personas sobre su existencia. Miren, yo creo que la única manera de salvar el flamenco es, como digo yo, unirse a esta fiebre rosada. Y que todos peleemos por él y que Sí. defendamos el norte y las aguas. Porque Sí. es la única manera de mantener la cultura, de mantener a la gente y a las parinas, como le dicen en el norte. ¿Así les dicen a todos los flamencos? O... Sí, las parinas. La parina grande, la parina chica y el flamenco chileno le dicen flamenco. Pero ese es más o menos los nombres que tienen. Y nada, pues hay que sumarse. Esto no depende de mí, no depende de ti, depende de todo Chile. Pero yo siempre lo que digo, lo más importante es que el gobierno tenga las ganas de querer protegerlo. Porque tú y yo no lo vamos a salvar. Aquí necesitamos de todo y cada uno para salvar esta especie. Y cada vez que converso con más gente que se dedica a estudiar el norte o a proteger el norte, siento que estamos al debe, que le debemos tanto al norte, como que nos tenemos que unir con más fuerza como chilenos, sea del área que sea, para que nos interese, que nos importe y Pero queramos si el norte protegerlo. tiene basura de ropa, basura de Sí. minería, tiene de todas las anteriores. Por eso necesitamos a todos y a cada uno para hacer esta batalla, como fue Hidro Aysén, como ha sido Dominga. Nosotros necesitamos que la gente se una para salvar estos ecosistemas altoandinos, que no son depósitos de yacimientos de metales, son humedales andinos y llenos de vida. Exactamente. Lindo. Gracias, Nikki. Ay, gracias a ti. Sí, yo creo que algo de aquí tiene que salir Sí, positivo. síganos, para los flamencos. apóyennos, súbanse a esta fiebre rosada. La fiebre rosada. Así. Me encanta. Y el rosado igual está de moda, así que se No, puede... y es lindo. Sí, sí.
Claro, y no olvidar que el flamenco es como este paraguas, pues que al proteger al flamenco se protegen todos estos otros seres. Todos estos seres únicos, especializados, maravillosos, desconocidos, tan poco estudiados y que no van a volver porque en el desierto no va a llover nunca más. Claro. O en millones de años, pero Es que estamos llueve, pero hablando cada vez de... llueve menos y va a ser Sí. así gracias al calentamiento global también. Entonces lo que estamos evaporando, bueno, yo siempre digo una frase que es súper triste, pero aquí no solo estamos evaporando el flamenco, estamos evaporando la cultura también. Sí, exactamente. Porque el flamenco es un pájaro biocultural, es tan importante culturalmente como biológicamente. Entonces aquí, cuando se evapora esta agua, se está evaporando toda una cultura de miles de años que es maravillosa. Nuevamente, para hacer baterías de auto eléctrico. ¿Vale la pena? Sí, po. Ya, entiendo totalmente. Me gustó esa frase pues, de que no evaporemos al flamenco, ni a la cultura relacionada al flamenco. Sí, pues. Los salarios altoandinos. Imagínense que los atacameños nombran a los flamencos como sus hermanos. Y ponte tú, cuando están embarazados, tienen plumitas y según la plumita si va a ser mujer o hombre. Ellos hacen pagos con plumas de flamenco para que llueva. Entonces, si no están esas plumitas, ¿cómo va a llover? Claro. Hay toda una relación cultural muy hermosa también, que no hay que... El cóndor y el flamenco tienen esa misma relación de estos aves bioculturales. Uno va a Toconao y en todos los restaurantes hay un flamenco dibujado. Sí. Pero tú vas a hacer las clases, esto es algo divertido. Cuando hice mis primeras clases allá, santiaguina, pues, tontona, y dije, ¿qué los vamos a llevar al salar? Si obvio que todos estos cabros conocen a los flamencos. Yo creo que el 20% de los niños los conocía. Por eso después los programas los empezamos a hacer en Laguna Chaxa, para que los niños conozcan los flamencos que les quedan a 12 kilómetros. Claro. Sí, Entonces es impresionante el nivel de desconexión y cómo también las políticas públicas hacen que los niños y las nuevas generaciones se integren a la naturaleza. Entonces, yo creo que yo siempre digo en un programa de educación, a mí me da lo mismo que un niño aprenda que el flamenco tiene el pico así. Yo quiero que ese niño, cuando vaya al salar, tenga una gotita de sangre que le caiga y hoy gané. Sí. Que se enamore. Claro, exactamente. Y no puede ser que después, si vemos plumas de flamenco, ya sean de especies que están extintas. Pues, o sea, tenemos que protegerlas. No se Hay pueden que protegerlas, extinguir. es nuestro Sí. deber. O sea, es así de simple. Si nosotros vamos a usar un salar, si nosotros vamos a extraer de un salar y lo vamos a utilizar, lo mínimo es preocuparnos por los seres vivos que habitan ahí. Y no solo me refiero a los flamencos, también a los humanos. Entonces, por eso, también el tema de los flamencos, mucho más allá de ganar o perder, es coexistir. Tenemos que llegar a una manera en el norte que es de coexistencia. Esa es la meta. ¿Sí? Y ojalá la alcancemos. No la tenemos que alcanzar y aquí estamos para eso. Bien. Gracias, Nikki, por tu No. trabajo, por tu entusiasmo. Que siga. Y bueno, ojalá que más y más gente se sume, aprendan y les interese. Sí, muchas gracias. 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 Me voy a poner a llorar, así que qué bueno. Que me da tanta pena. Ay, oye, No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.com. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!